Entonces, este es el desarrollo del taller número 6, que de las 4 preguntas que ustedes desarrollaron para poder autoevaluarse y de alguna manera saber si están bien o no en los conceptos que deberían manejar en estos talleres que hicieron en la parte de aritmética. Ya que mañana partimos con la nueva área que es el álgebra. Entonces uno podría decir perfectamente si saben o no saben estos contenidos sobre lo que es los conjuntos numéricos. Entonces tenemos este problema de acá, en el cual podemos observar simplemente que hay 3 tipos de paréntesis, que lo distinguen de distintas formas, para que veamos que son 3, y tenemos que partir por el que está más adentro de todos los paréntesis, que sería esta relación que está acá. Son 2 números racionales, que están en una suma, ya entendemos cómo sumar 2 números racionales. Multiplicamos cruzadamente los términos del numerador por el denominador, y después sumamos el del otro denominador por otro numerador, y simplemente dividimos por la multiplicación de los denominadores. De esta forma tendríamos como resultado 11 partido en 30. Eso quiere decir que lo que estaba dentro de este paréntesis, lo voy a copiar para no borrar, es simplemente 11 dividido en 30. Lo vamos a cambiar acá. Entonces podemos ahora borrar este paréntesis que está acá, y el valor positivo pasa a ser negativo por el hecho que afuera del paréntesis hay un valor negativo. ¿Ya? Entonces ya tendríamos por lo menos, aquí me falta un paréntesis, aquí borré sin querer un paréntesis. Y ahora tendríamos que partir ya con el segundo término, el segundo paréntesis más pequeño, que sería este de acá. Tendríamos un cuarto menos 11 partido en 30, y hacemos exactamente lo mismo, la diferencia es que ahora hay un negativo, entonces nos quedaría un 30 cruzado, menos 4 por 11, dividido en 4 por 30, y el 4 por 30 es 120. Entonces nos quedaría simplemente en el numerador un 30 menos 44, que sería menos 14, y en la parte de abajo un 120. Podrían seguir simplificando, sí, buscar el factor común, pero como un tipo pauta, yo veo todas las posibilidades en las cuales hay gente que no va a simplificar. Después, entonces, reemplazamos ese número que tenemos dentro de la ecuación, porque ya resolvemos el paréntesis que tenemos acá, y nos damos cuenta que este valor entonces era menos 14 dividido en 120. ¿Podríamos eliminar entonces el paréntesis ahora? Sí, pero nos damos cuenta que aparece este negativo por ese negativo. El valor del menos 14 pasa hacia afuera, pero se multiplica por el negativo que estaba al frente del paréntesis. Entonces se convierte en positivo, ya que menos por menos me da un más. Y ahora tenemos el último paréntesis, que era de estos 2 términos, y obtendríamos simplemente el 1/3 más 14 partido en 120. Multiplicaríamos nuevamente cruzado, o a menos que lo hayan simplificado también, sería 120 más 3 por 14 dividido en 360. Podríamos usar la calculadora simplemente para acotar un poco el tiempo. 3 por 14, ustedes también son libres de usar la calculadora, a menos que le digan que no, y serían 162 partido en 360. Entonces ahora la ecuación simplemente quedaría 4, que lo podemos convertir en racional, menos, porque sale fuera el paréntesis, 162, 360. Multiplicaríamos cruzado, 4 por 360, menos 162, dividido en 360. Eso como resultado lo estaría dando 4 por 360, menos los 162, lo estaría dando 1278, dividido en 360. Los dos números son pares, por lo tanto son divisibles por 2. Podemos dividirlo por 2, no hay ningún problema. Lo estaría dando 639, y en la parte de abajo lo estaría dando 180. La suma, como también hablamos de números divisibles, y les recomendé que vieran esos videos de cómo saber si un número es divisible,
La suma de 6 más 3 más 9 es un múltiplo de 9 y la suma del 1 más 8 más 0 también es divisible por 9. El 1 más 8 me da 9, el 6 más 3 me da 9 y más 9 18, entonces son divisibles por 9. Entonces podría perfectamente dividir 639 por 9 y el 180 dividirlo también por 9 y obtener un 20. Y ahí está la solución. Entonces ahí está la solución correcta del enunciado. Más o menos, ¿dónde estaría la puntuación? Hay que entender primero que tienen que entender esto del orden de los paréntesis. También desarrollar estas partes que están acá de los números racionales. Entonces los números racionales perfectamente le podríamos dar 5 puntos a cada uno. Ahí obtendríamos 15. Si es que hacen correctamente la solución de cada uno de ellos, se obtienen ese valor. Por entender el orden de los paréntesis, podríamos perfectamente darle 2 puntos a cada uno. 2 puntos por generar este primero, después 2 por este y después por ese. Ahí tendríamos 6 más los 15, 21. Y por este perfectamente darle 3 puntos para que dé 24 y por el resultado los 25 puntos. Un punto acá. Habíamos dicho 15 más 6, 21, 22 y aquí le faltarían los otros 3 puntos. Es una sugerencia, pero más o menos así se maneja. No porque tengan el resultado y solamente anoten el resultado está bien. Solamente van a obtener un punto. Es el desarrollo completo, paso a paso, el que conlleva al puntaje. ¿Ya? El segundo ejemplo era 1 partido 9. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden preguntar para que así no se les olvide. O si dicen que se les dio un valor distinto, podríamos ver dónde está el error. ¿Ya? Si la idea es que igual uno entienda dónde se está equivocando. En este segundo enunciado hay un paréntesis que lo está obligando a desarrollar primero esto, pero en cierta manera no es que tenga trampas, pero mucha gente tiene mala costumbre de convertir eso en decimal. Realmente ese paréntesis no lo está llamando a decir que resolvamos decimal, sino que lo fijemos también que está elevado al menos 3. Y es lo primero que tenemos que desarrollar. Entonces, hay que fijarse que los demás números están racional. No tiene sentido dejar todo en decimal porque es una aproximación, no es un dato real, no es un número exacto. Va a ser una aproximación. Entonces tenemos que todo convertirlo. Este 2 dividido en 5 elevado a la menos 3, lo que significa que se invierte el denominador y el numerador para dejarlo positivo. Y ahora simplemente los quedaría el 5 elevado a 3 por el 2 elevado a 3. Con la regla que también vimos hace poco de los números reales. Entonces, todo el enunciado que está acá lo podemos copiar. Y es simplemente, vamos a pegar acá y modificar. Que todo esto es simplemente multiplicando, podemos eliminar el paréntesis, 5 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Lo segundo que hay que hacer después de los paréntesis y después de las sería las potencias o las multiplicaciones. Podríamos desarrollar estas potencias, pero también las podríamos dejar y simplemente centrarnos en la multiplicación de acá y la multiplicación de ahí. Este número es un 2, pero lo podemos convertir en racional y simplemente nos quedaría la multiplicación de 2 partido en 9. Y por el otro lado, dejar este 4 dividido en 25, pero escribirlo también como potencia. Podríamos hacerlo. Podríamos dejarlo de la forma el 2, para trabajar un poco más con los reales, aunque cueste un poco más, 2 elevado a 2, y el 25, 5 elevado a 2. Al multiplicar, perfectamente podemos juntar y multiplicar arriba y el numerador, tanto el denominador con las bases, y dejarlo de esa forma. Podríamos aplicar también la propiedad de conmutatividad para que se den cuenta de lo siguiente. Solamente voy a hacer la parte de acá. El 2 elevado a 2 lo podría hacer la conmutativa. Eso quiere decir que voy a cambiar, voy a poner primero el 5 elevado a 3 y después al 2 elevado a 2. ¿Por qué? Para que estén los 5 arriba y abajo en el mismo orden y después los 2. ¿Por qué hago eso? Porque también había una propiedad que decía que los podría separar. Igual que como los junté, los puedo separar. Y puedo aplicar por cada uno.
una propiedad, también vimos los números reales y también en las potencias, que es simplemente el 3 menos 2 y multiplicado por el 2 elevado a 2 menos 3. Eso me da como resultado un 5 multiplicado por un 2 elevado a menos 1, o lo que es simplemente, algunos ya lo hicieron, 5 partido en 2. Ya que la otra forma es la sencilla, que uno con práctica lo hace. Este término se va con S y este término se va con S. Y me queda un 5 dividido en 2. Entonces todo esto es 5 dividido en 2. Entonces me quedaría solamente el 2 noveno menos el 5 dividido en 2. Y ahora nuevamente hago una diferencia de números racionales. Me quedaría 2 por 2 cruzado, menos 9 por 5 cruzado, y 9 por 2. Un cuadro menos 45 dividido por 18. Y ahí obtendría ya la solución final. ¿De cuánto sería? Serían el 4 menos 45 menos 41 partido en 18. ¿Qué puntaje se podría poner? ¿Dónde están estos valores acá? Es primero el orden del paréntesis. Perfectamente podríamos ponerle 3 puntos, 3, 4 o 5, por entender que hay que hacer eso. Si alguna persona hizo el decimal, convertir eso en decimal, se le descuentan 10 puntos, eso quiere decir que ya parte con 15 como máximo, pero igual se revisa el siguiente procedimiento, pero no lo hizo de la misma forma. El resultado no va a ser el mismo, porque no va a poder llegar a eso. Va a llegar a alguna aproximación, pero no va a ser exacto. Si no, y considero bien no convertirlo en decimal, no hay ningún problema, tendría 3 puntos. Después hacer esta multiplicación, y esa multiplicación podríamos perfectamente poner 5, 5 o 6, 6, 6 puntos y 6 puntos, tendría 12 más los 3, 15. Y después simplemente hacer que con eso tendría los 10 puntos. El tercer problema ya es con raíces, sería un 2 por raíz cúbica de 2 elevado a 9 menos 5, 3 elevado a 4 por 2 dividido en 2 raíz cuarta de 5 elevado a 8 menos raíz cuadrada de 7 elevado a 4. No hay paréntesis, pero sí hay raíces. Entonces tenemos que desarrollar estas raíces. Podríamos escribir entonces el 2 multiplicado por raíz de 3. Y este 2 está elevado a 3 por 3. Paréntesis. Menos 5 raíz de 3 de 2 por 2, que es el 4. Paréntesis imaginario ahí para poder ser más ordenado. Realmente el paréntesis llega hasta ahí. Y este está acá. 2 raíz cuarta de 5 elevado a 8, que sería 2 por 4, menos raíz cuadrada de 7 de 2 por 2. Estos términos de acá se van a eliminar por la regla de las raíces, porque tienen el mismo tanto numerador como denominador, por la parte de la raíz y la potencia, y los quedaría simplemente el 2 por 2 elevado a 3, menos 5 por 3 elevado a 2, dividido en 2 por 5 elevado a 2, menos 7 elevado a 2. El 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que es 8, y por este 2 es 16, menos el 3 por 3 es 9, y por 5 es 45. Y abajo tendríamos el 5 elevado al cuadrado es 25, por 2 es 50, y abajo 7 por 7 49. Arriba nos quedaría simplemente 16 menos 45 menos 29, y abajo tendríamos simplemente un 1 menos 29.
Ahora fíjense en este detalle. En este problema, bien, primero partamos con la puntuación. Por darse cuenta de las raíces y aplicar cada una de estas correctamente, podríamos perfectamente agregar 4 puntos a cada uno, 4, 4, 4, que queden correctos, 16 puntos. Después, por multiplicar cada uno de estos correctamente, podríamos aplicarle 2 puntos, 2, 2, 2, 2. Tendríamos 24 y ya resolver esto un punto más, o ahí juegan ahí con los puntajes. Es más o menos esto representativo, ¿sí? Es más o menos para que se manejen en el orden. Pero lo importante es lo siguiente. Fíjense que el problema parte con números reales, que son las raíces, y vamos avanzando hacia abajo hasta volver a unos números sencillos. Y es lo que habíamos hablado, que partimos con números reales, por medio de sus propiedades, convertimos todo esto en números racionales, con las propiedades de los números racionales, las multiplicaciones y las potencias, y pasamos a números enteros, y ya con los enteros simplemente resolvemos, suma y resta. Y es la única forma de, vuelvo a decir, de resolver los problemas que uno tiene en matemáticas. O primero son los paréntesis y los valores absolutos, después tengo que hacer sí o sí las reglas de los números reales, que son las reglas de las raíces y las potencias. Después de generar los paréntesis, tengo que resolver las potencias y las raíces. Después tengo que resolver la multiplicación y la división. Y al último, la suma y la resta. No lo puedo hacer de otra forma, porque si no estaría complicando la cosa. Y el último problema, que como está siendo grabado lo tengo que volver a mostrar para la gente que no sepa qué estamos haciendo, y no lo voy a escribir el enunciado. Ven la pantalla, ¿no es cierto? Ahí el problema número de la botella, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Entonces en esa dice que hay una botella que tiene 7 tercios de litro, el contenido total de la botella, y esta botella tiene que llenar 6 vasos, pero cada uno de estos vasos tiene un cuarto. La pregunta es, ¿cuánto está sobrando de la botella? Después que yo lleno esos 6 vasos, ¿cuánto es lo que me sobra? Entonces, ahora lo voy a desarrollar. No importa que lo haya mostrado muy rápido, es un video, lo pueden pausar. Después para la persona que lo estén viendo no hay ningún problema. Y es simplemente, era para mostrar el enunciado. Entonces, la botella tiene 7 tercios de contenido total. Lo vamos a poner en verde porque es el contenido total que tiene la botella. Y después tenemos que llenar 6 vasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces a llenar 1, 2, 3, 4, 6 veces. Vamos a restar 6 veces la cantidad de un cuarto. Y lo que vaya a sobrar, porque esto es lo que lo vamos a quitar, lo que vaya a sobrar es el resultado. Y eso era simplemente. Entonces uno tiene que aprender también en las matemáticas, y este ejemplo es uno de los más importantes, pues hasta el final, es interpretar. Porque independientemente después de su trabajo, en su trabajo no va a llegar alguien y les dice, oye, resuélveme esta ecuación, a menos que sean matemáticos, o resuélvame esta integral o este cálculo. En la vida real no pasa eso. Uno resuelve problemas. Va a llegar alguien con un problema y uno tiene que interpretar lo que dice. Uno tiene que interpretar lo que está leyendo y convertirlo en matemática, inconscientemente. Y eso es lo que tiene que resolver. Si uno no es capaz de interpretar, eso es lo que va a hacer la diferencia entre un bueno y un mal ingeniero, o lo que esté relacionado con la ciencia o la ingeniería. Es la forma de interpretar. Si ustedes piensan que matemática es simplemente resolver ecuaciones, que no están entendiendo. Porque la matemática va más allá, es resolver problemas de lo cotidiano, pero aplicándolo. Entonces ahora aplicamos esto, que haría 7 partido en 3, menos 6 partido en 4, aplicamos la multiplicación, y ahora es simplemente desarrollar 7 por 4, 3 por 6 y el 3 por 4. Podríamos simplificar, sí, porque este 4 es lo mismo que 2 por 2, este 4 es lo mismo que 2 por 2, y este 6 es lo mismo que 2 por 3. Este 2 con ese 2 y este 2 se van, divido y multiplico arriba y abajo por 2, y me quedaría simplemente 7 por 2, que es 14, 3 por 3, que es 9, y abajo el 3 por 2, que es 6. Y ahí obtendría ya la solución.
14 menos 9 dividido en 6. O dejarlo así nomás, simplemente el 14 menos 9. Que me quedaría el 5 partido en 6. Ahora, ustedes ya con esto pueden ver su desarrollo. ¿Cuánto puntaje le podríamos dar a este problema? Solamente la interpretación, obtener esta idea de esta ecuación, ya vale la totalidad. Podríamos poner perfectamente 15 puntos. Y desarrollar esto otros 10 puntos. Ahora, más o menos ya conocen ahí su puntaje, qué es lo que tienen, o qué es lo que pudieron desarrollar ustedes por su parte en cada pregunta, y suman los puntajes. Si logran obtener un puntaje entre un 100 y un 75, están muy bien. Eso quiere decir que por lo menos lograron el objetivo de este taller. Que pueden decir que realmente manejan el contenido de los espacios numéricos, los reales, los números racionales, enteros y naturales. Y si es que les falta algún detalle, lo pueden pulir sin ningún problema dentro de estos días. Si están entre un 74 y un 49, quiere decir que sí lo lograron, pero aún así ustedes deberían darse cuenta qué es lo que les falta mejorar. Que sí hay cosas que mejorar y habría que mejorar. Tienen una semana, recuerden que ni siquiera hemos partido el semestre, que esto es una nivelación, y tienen tiempo y no esperar después para poder mejorar, ya que después no van a tener tiempo porque van a ver otras cosas. Y si no lo han logrado, perfectamente van a tener que hacerse un plan de estudio ustedes, o también pueden pedirle a su jefe de carrera alguna manera de poder fortalecer esto. Además de los cursos que se les van a dictar, uno como consejo les diría, háganse un horario personal en el cual ustedes destinan 2 horas diarias para reforzar esto. Y de manera que a mitad de semestre ya esté todo mejorado, pero parte todo de ustedes, al fin y al cabo. ¿Ya? La idea de este taller, de esta parte, era que ustedes se autoevaluaran y vieran de esta manera qué es lo que les falta o qué no. Y ya mañana partiríamos con la parte de álgebra. ¿Ya? Recuerden que esto ha sido grabado y después se va a subir dentro de hoy día. Ya está subido la otra parte para que puedan ver los talleres. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo mañana. Cuídense, que les vaya muy bien. Y eso. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profesor. Chao.